Domingo 16 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: les aseguro, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sé que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que introducen e inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de la misa, Jesús nos propone la parábola del trigo y la cizaña. En el mundo es el campo donde el Señor siembra continuamente la semilla de su gracia, simiente divina que al arraigar en las personas produce frutos de santidad. Con cuánto amor nos da Jesucristo su gracia. Para Él, cada hombre, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y para redimirlo, no vaciló en asumir nuestra naturaleza humana. Nos preparó como tierra buena y nos dejó su doctrina salvadora. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. La cizaña es una planta que se da generalmente
en medio de los cereales y crece al mismo tiempo que estos. Es tan parecida al trigo que antes de que se forme la espiga es muy difícil al ojo del campesino distinguirla del trigo. Más tarde se va a diferenciar por su espiga, que será más delgada, y su fruto menudo. Se distingue sobre todo porque la cizaña no solo es estéril, sino que además, mezclada con harina buena, contamina el pan y es perjudicial para el hombre. Sembrar cizaña entre el trigo era un caso de venganza personal que se dio no pocas veces en Oriente. Las plagas de cizaña eran muy temidas por los campesinos, pues podían llegar a perder la cosecha. Los santos padres han visto que la cizaña es imagen de la mala doctrina, es decir, del error, que sobre todo al principio se puede confundir con la verdad misma, porque es propio del demonio mezclar el error y la verdad, es lo que son los sofismas, y difícilmente se distingue, pero después el error siempre produce consecuencias catastróficas en el pueblo de Dios. La parábola no ha perdido nada de actualidad. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se han dormido y han permitido que el enemigo sembrara la mala semilla en la más completa impunidad. Han surgido errores sobre casi todas las verdades de fe y de la moral. ¿Cómo hemos de estar vigilantes con nosotros y con quienes de alguna manera dependen de nosotros? Con aquellas publicaciones y programas de televisión, lecturas, videos, páginas de internet, que son una verdadera siembra de error y de mala doctrina. ¿Cómo hemos de cuidar los medios a través de los cuales nos llega la formación cristiana? Es necesario velar día y noche y no dejarse sorprender. Vigilar para poder ser fieles a todas las exigencias y de la vocación cristiana, para no dar cabida al error, que pronto lleva a la esterilidad y al alejamiento de Dios. Vigilancia sobre nuestro corazón, sin falsas excusas de edad o de experiencia, y sobre aquellas personas que Dios nos ha encomendado. Así que, hermanos, debemos de distinguir entre el trigo y la cizaña, porque muchas veces, por ejemplo, en la cultura de la muerte, se acaba justificando, la esterilización de personas, se acaba justificando el aborto, se acaba justificando la eutanasia. Entonces, ¿cómo se van mezclando verdades con errores? Del aborto se dice, ¿verdad? La mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Eso es una verdad. Pero lo que no es verdad es que tenga derecho a matar al hijo que lleva adentro, que no es parte de su cuerpo. Es una persona distinta. Pero el diablo es astuto. El diablo es sagaz. Sabe presentar el mal con apariencia de bien. Pues pidámosle, hermanos, al Señor, a propósito de esta parábola del trigo y la cizaña, que nos ayude, que nos dé discernimiento para que sepamos distinguir muy bien la mala doctrina. Por eso algo que les recomiendo es que se compren el Catecismo de la Iglesia Católica. Quien no lo tenga, adquiéralo. Entonces, cuando tengas dudas sobre algún tema, bien sea el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el tema que ustedes gusten, váyanse al índice del Catecismo de la Iglesia Católica y ahí está la doctrina sana, es decir, lo que Dios quiere
el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no tengamos miedo de seguir las enseñanzas de la Iglesia, que si alguien es experto en humanidad, es la Iglesia, que tiene más de 2000 años de experiencia, y la Iglesia pues no tiene necesidad de engañarnos. La Iglesia no va a experimentar con nosotros, nos muestra el camino que construye el reino de Dios y nos muestra el camino de la felicidad. Pues les deseo, hermanos, tengan un feliz domingo, que Dios los bendiga.